Muy buenos días, otros aquí en Anime, y pues, bienvenidos a Jueves de Avatar. He estado craneando esa idea un par de días, posiblemente casi una semana, y es que, pues, básicamente el mapa político de Avatar ha estado cambiando mucho, y pues, creo yo que va a cambiar demasiado para los tiempos del nuevo Avatar. Korra ha abierto la puerta, por no decir otra frase, a un gran cambio. Literalmente va a pasar muchas cosas y el ámbito político es algo que siempre me gusta analizar en el mundo vital porque es muy interesante y es lo que más me gusta en Korra. Así que bueno, sin nada más que decir, empecemos. A ver, todo nace sencillamente que pues el mapa político desde la leyenda de Aang hasta donde lo hemos cerrado en la leyenda de Korra ha cambiado demasiado y de hecho va a seguir cambiando. Vayamos primero a decir cuáles son los cambios. Para empezar, en tiempos de Aang, pues había guerra, la nación del fuego tenía más territorios, la nación de la tierra estaba muchísimo más encogida o lastimada por la guerra, pues la tribu norte y la tribu sur del agua estaban pues intactas, teóricamente hablando, no habían perdido territorio. Es cierto que la del sur perdió bastante poder, pero territorio no. Y pues los nómadas aéreos ya no existían. Ya en temas de Korra, ya no solo que la nación de la Tierra no recupere estos territorios, sino que estos territorios son juntados y se crea una entidad completamente diferente. La nación del fuego ya cede estos territorios, la nación del aire vuelve, y un larguísimo etcétera. Se quiebra el reinado tierra para ponerse lo que pues yo llamo la República de la Tierra, porque para no confundirlos, y otra vez un largo etcétera. Se hace ya una separación del tribu Agua del Norte, una tribu Agua del Sur, porque en el pasado, y puedo indicar más en esto, era como que una misma facción, y parece que va a haber muchísimos más cambios. Todo parece indicar, aún no me he leído todos los cómics de Korra, así que eso no lo estoy 100% seguro, pero todo parece indicar que Sao Fu también se va a deslindar o a independizar de la República de la Tierra. Entonces, como digo, va a haber muchos cambios y esos cambios en el panorama político para un avatar que va a tener que vivir con esos cambios va a ser importante. Necesitamos saber cómo va todo el tema de esta mano para entender qué es lo que va a tener que hacer el avatar cuando llegue su momento. Entonces, vayamos nación por nación. Así que empecemos por los que creo que menos van a cambiar y terminemos con el que sencillamente va a cambiar más. Así que bueno, dividamos esto en la nación del aire, en la nación del fuego, las tribu aguas y el reino tierra. Con esos 4 puntos, empecemos. A ver, aquí he hecho un pelín de trampita. ¿Por qué? Porque sencillamente siento que la nación del aire va a ser una de las naciones que más cambien. Pero ¿por qué la pongo primero cuando dije que íbamos a ir de las que creo que van a cambiar menos a las que van a cambiar más? Pues por una razón muy sencilla, y es que en el canal, si puedo poner acá la tarjeta, si es que no, lo pueden ir a ver en el canal. Pues ya he hablado de todos los cambios que creo que va a tener la nación del aire a cara para el futuro. Es literalmente un video de 30 minutos hablando de lo que va a pasar o de lo que yo creo que va a pasar con la nación de la tierra, del aire, disculpen. Entonces, eh, quería sacarme esto de acá rápido y no ser tan redundante. Para sintetizar la idea de ese video, en caso no quieras ir a verlos, pues es así de sencillo. Ya el tiempo de los monjes, el tiempo en el que Aang vivía, desapareció. Ya no existe sencillamente esta forma tan ideálica de los monjes, seres completamente puros, no. De hecho, hay mucha tendencia o mucha influencia de la nación de la tierra en esta nueva generación. Es cierto que Tenzin y tal vez unos pocos acólitos del aire puedan tener, como se llega a ser puros y decir, pues no hay que hacer así, pero la verdad y la realidad es que sencillamente no se va a dar el caso. Los nómadas aire ya dejaron de existir como tal. Va a haber una nueva nación del aire que va a ser un poco más terrenal. Van a tener sus propias formas de hacer las cosas, muy diferentes tanto a la nación de la tierra como a la nación del aire. Pueden incluso tener un sistema político muchísimo más centrado en cabezas más que en monjes aptos. Me explico. En la novela de Kyoshi aún no me la he leído completa, así que puedo ser un poquito equivocado aquí.
nos hablan de que hay pues el consejo de monjes superiores que controlan cada uno de los templos. Si esto va a cambiar, definitivamente va a cambiar. Siento yo que va a haber solo un monje o maestro aire, en este caso, gobernando cada uno de los templos, es decir, uno en el sur, uno en el norte, uno en el este y uno en el oeste, pero que va a ser una estructura un poquito más jerárquica, más, no jerárquica, la palabra es con más orden. No va a haber tanto desmadre, no va a haber tanto, pues somos nómadas, cada uno es completamente libre. No, creo que una de las cosas que va a traer este origen del Reino Tierra con los nuevos maestros aires es un poco más de pues democracia política a este mundo, sinceramente. Es cierto que no van a dejar de ser monjes, no van a dejar de ser, bueno, monjes entre comillas, no van a dejar de ser maestros aire y su cultura va a seguir ahí, van a seguir viajando por el mundo, hacer todo ese tipo de cosas, pero siento yo que va a haber una persona a la cual le van a tener que rendir órdenes o a rendir cuentas, mejor dicho. No van a ser completamente libres, cosa rara que pues el aire supuestamente es sencillamente el elemento de la libertad, pero creo yo que esta es la influencia, le explico muchísimo mejor en el video, como les digo, ese es el mayor cambio, un cambio político en el que posiblemente ya no solo tengan un jefe, sino también representantes políticos, que es a lo que quería llegar en este video, en en este pequeño resumen, y es que este diplomático que puede ir a otras naciones a hablar en favor o en nombre de la nación del aire puede ser algo muy importante que antes pues los monjes lo hacían, hablaban, pero era más por un tema espiritual, no tanto hablar como nación, sino hablar como los nómadas aire, no tanto por temas políticos, básicamente. Entonces, creo que ese va a ser el mayor cambio y el cambio que es relevante para este video. Así que bueno, Nación del Aire, si quieren saber más, está el video en el canal. Y si es que, pues con esto es básicamente, va a haber mucha influencia del Reino Tierra, van a tener posiblemente un líder o 4 líderes en general, uno en cada templo, y también va a tener representantes políticos en diferentes naciones, siendo ya una nación como tal, no tanto un pueblo libre, por así decirlo. A ver, en lo que respecta a la Nación del Fuego como tal, teóricamente hablando, no debe haber razones para que cambie. Sin embargo, eso es una teoría, así que vamos a alucinarnos un poquito, ¿ya? La Nación del Fuego sí o sí está inspirada en Japón. Japón en la época feudal o en la época Edo era literalmente la Nación del Fuego. Una entidad, un imperio, pues, bélico que quería expansionismo y todo lo demás. Ya es después de, pues, Hiroshima y Nagasaki que estas tendencias suelen ser retardadas. No va a haber un evento Hiroshima Nagasaki en el mundo de Avatar, por favor, que no se me malentienda. Sin embargo, creo yo que la guerra ya los está volviendo un poco más no bélicos. Ya vemos, no voy a usar otra palabra, ya vemos no bélicos. Lo vimos en la leyenda de Korra cuando la señora, bueno, el señor del Avatar, el señor del fuego, disculpe, Mizumi, creo que era su nombre, disculpen, la hija de Zuko, no me acuerdo su nombre ahorita, discúlpenme, pues con todo esto dice que no va a participar en una guerra, que la historia de la Nación del Fuego ya está suficientemente manchada con sangre, que no quiere más. Entonces ya vamos viendo esa tendencia de desarmar el pueblo. Entonces, hagamos y alucinemos un poco. ¿Qué pasaría si, aunque el panorama político no cambie tanto, el mapa político no cambie tanto, es decir, la Nación del Fuego va a seguir con sus mismas cantidades de tierra, la estructura de la misma Nación del Fuego sí podría cambiar? Y esto podría pasar un poco como lo que pasa ahorita en Japón, ya haciendo el paralelismo de estas dos naciones, ya que pues Japón, como dije, la Nación del Fuego se inspira en Japón. ¿Qué pasa ahorita en Japón? Pues después de la guerra y todo esto se cae, entre comillas, el shogunato y se implanta pues lo que se consideraría una monarquía constitucional, es decir, el emperador, el shogun, la familia real sigue existiendo, pero quien toma las pues decisiones es otra estructura del pueblo. En este caso, el primer ministro y un congreso, creo. No he investigado tanto, pero sé que es una entidad independiente que es electa, el que toma las decisiones importantes, básicamente quien controla el país. El shogun es ahí con una cara bonita y
un poco de poder político, pero no tanto. Siendo así, creo que esto podría llegar a pasar en el mundo de Avatar, es decir, ya no tanto por fuerza, porque sencillamente no creo que sea algo inherentemente externo, es decir, ya, si ya no lo hicieron con la guerra de los 100 años, es decir, ok, ustedes ya saben que poner a un agente de esta familia loca, pues es mala idea, llegamos la transición a una monarquía constitucional. Si ya no lo hicieron ahí, pues que, porque bueno, tenían a Zuko, que literalmente fue uno de los mejores, o creo yo, fue uno de los mejores gobernantes de la Nación del Fuego. Si ya no lo hicieron allí, a la fuerza no va a ser, al menos no internacionalmente. Ahora, como digo, la hija de Zuko, pues tiene pintas muchísimo más sumisas, no es tanto de pelear y esto podría traer consecuencias a la corona y al gobierno de la Nación del Fuego, es decir, poder ser un poco más endeble en temas, ser muy liviana en temas, ¿cómo decirlo para que no se enojen? Ah, de criminales, de seguridad pública, de ese tipo de cosas que usualmente se ven, haciendo que el pueblo se enoje, se levante en su intención y en su intencionalidad de evitar un conflicto, termina dando un conflicto interno. Y quiero recalcar esto muy bien, es un conflicto interno. Aquí, pues las otras naciones van a intentar intervenir a favor de la monarquía, pero no en contra. Al hacer esto, sencillamente al ver que su señor al fuego y posiblemente sus herederos no son tan fuertes para tomar las decisiones necesarias, y otra vez vuelvo al hecho de que sí, es cierto que al final de la guerra, toda esta ideología de ser fuertes, ser bélicos y todo esto, como que se fue diluyendo un poco, pero aún existe. Destruir una ideología no es tan fácil. Entonces, puede ser que hayan quedado facciones y que quieran que, pues, como ya no hay heredero al trono de Azulón o de Azula, teóricamente hablando, pues decían una solución más solomónica. Y es poner acá un congreso que en teoría todavía no existe, o al menos, como digo, no he leído todos los cómics de Korra. No sé si en algún cómic de Korra dicen, no, es que en la Nación del Fuego ya existe el congreso y todo eso. No, podría ser algo más, podría ser en esta época entre el Korra y el nuevo Avatar, en la que pues se crea el congreso o se crea un primer ministro quien toma las decisiones, un representante del pueblo, ya que pues vemos que en la Nación del Aire todos van a ser gente que pues muy iluminada, monjes. Y es cierto que he dicho que tienen un líder, pero aún así no va a ser solo uno, son cuatro en los cuatro templos y creo que ellos serían muchísimo más democráticos. En la Nación de la Tierra ya sabemos que se va a marcar una democracia. En las tribus agua técnicamente siempre ha habido un líder que es escogido, no tanto al menos en la tribu agua del sur. Entonces esta tendencia se va a ir también a la nación del fuego, que también por eso podría haber no tanto un levantamiento bélico, sino también una forma pacífica de hacer las cosas, de que miren cómo están los otros países o las otras naciones, en ese caso, haciendo las cosas bien, pues parece que funciona, ¿por qué no lo implantamos? Y la monarquía podría decir, ok, no hacemos literalmente eso de que nosotros vamos a desaparecer el Chocó, sino una monarquía constitucional, es decir, nosotros aún tenemos cierto poder más limitado, pero va a haber un representante o representantes del pueblo que se van a escoger cada X años y pues básicamente cómo funciona una monarquía constitucional. Ahora bien, yo creo, ya que esta es mi teoría, que los que van a ser pues embajadores o políticos internacionales sí van a provenir del linaje real, es decir, sí van a seguir siendo nobles. Pongámosle que pues la Señora del Fuego tuvo 3 hijos, al final murió y el actual es época del Avatar, va a haber pues digamos que heredó un niño ya, para evitar problemas. Entonces el Señor del Fuego eh, va a estar ahí gobernando, pero sus hermanos van a ser políticos internacionales, es decir, un diplomático para la nación de la tribu del agua, otro para las naciones internacionales, cosas así. Esa va a seguir siendo entidad y encargo del pueblo, de la nobleza, disculpen, de la Nación del Fuego. Mientras que el Congreso se podría encargar más de temas internos. Como dije, no tengo ningún fundamento para argumentar esto, pero ya que va a haber grandes cambios afuera, ya sea por pacíficamente o con violencia, siento yo que la Nación del Fuego también debería cambiar.
Y ya que en Korra, literalmente la Nación del Fuego fue la nación que menos exploramos, es decir, ni siquiera pisamos la Nación del Fuego en la leyenda de Korra, me gustaría que se centre muchísimo más en ver los cambios que han tenido en estos años, sinceramente. Y pues, eso, así pienso que se podría dar, siendo más similar a lo que pasó con Japón después de la Segunda Guerra. En lo que respecta a las tribus agua, teóricamente hablando, ya están en un proceso de cambio, al igual que la nación de la Tierra, por eso los he dejado al final. Empecemos con lo que había o el estatus que había pues, al inicio de la leyenda de Korra. Y eso es algo que en teoría podría llegar a ser descanonizado, ya que los cómics corren con el riesgo de descanonizarse, ya con la nueva película de Avatar Studios, pero al momento que estoy grabando esto, el 13 de junio del 2023, aún es canon. Así que, vos lo voy a decir. En teoría, las tribus agua es una misma tribu, es decir, tanto la tribu agua del norte como la tribu agua del sur le rinden, o bueno, el jefe de todas estas tribus es el de la tribu agua del norte, siendo el jefe de la tribu agua del sur como que un emisario, un representante, que sí, en la misma tribu agua del sur, en teoría, o bueno, en la época de Korra, era elegido por la misma tribu agua del sur, pero teóricamente hablando le rendía cuentas a los del norte. De hecho, hay varios problemas ahí en los cómics. Ahora, con esto ya dicho, en la leyenda de Korra se da la emancipación total. Es decir, después del libro 2, el libro de espíritus, tanto la tribu agua del norte como la tribu agua del sur ya son completamente independientes. La tribu agua del norte teniendo a Eska y Deska como sus reyes, y la tribu agua del sur teniendo al padre de Korra, que nunca me aprendí su nombre, discúlpenme. Jacoba, no me acuerdo. El tema es que pues ya son dos entidades diferentes, dos países completamente diferentes, y es cierto que en la teoría eran uno solo, pero en la práctica ya eran dos entidades completamente diferentes. Ahora ya es oficial. Con esto ya dicho, hay que tener un punto más en claro, y es el portal espiritual. El portal espiritual, que hasta ahorita no lo había dicho, porque pues para la Nación del Aire y la Nación del Fuego no era muy importante en lo que a la política se refiere, aquí sí. ¿Por qué? Porque ahora puedes hacer literalmente el viaje del norte al sur en cuestión de segundos. Tal vez ya no sean dos, ya no sean una entidad única, sino dos, pero pueden comercializar bastante. Va a haber un cambio muy interesante entre ambas naciones. De hecho, puede llegar el punto en intentar delimitar cuál es el límite. Es decir, ok, tú puedes entrar a la tribu agua, desde la tribu agua del norte al portal espiritual y salir en la tribu agua del sur, pero necesitarás permisos, habrá una aduana saliendo de la tribu agua una aduana saliendo de los portales para controlar todo este tipo de cosas. ¿Cómo será? Eso lo dejo a su imaginación porque sencillamente me parece curioso, pero no se me ocurre ninguna idea más que lo que acabo de decir. Poner una aduana ahí para asegurarse que ningún chistosito se venga y se vaya por placer, sencillamente. Ahora, como dije, hay una tendencia democrática. De hecho, en la mismísima tribu Agua del Sur ya se da, ya que pues en teoría, y como digo, por los cómics, en teoría, se nos dice que el líder o el jefe tribal de la tribu Agua del Sur es escogido por un consejo de sabios. Es decir, teóricamente es una especie de democracia. Es cierto que los ancianos aún tienen todo el poder y no todos pueden votar, pero creo que se podría dar un poquito más de libertad, es decir, ya todos votan, pero eso sí, creo que el representante va a tener el cargo hasta su muerte, ya que son sus costumbres. El padre de Sokka lo tuvo hasta su muerte, no sé si hubo alguien entre él y Sokka, pero después le siguió Sokka, y luego pues tenemos al padre de Korra que en teoría debería tener el puesto hasta su muerte. Con lo que respecta a su mapa político, no creo que haya bastantes cambios más. Van a seguir en la tribu Agua del Sur. Eso sí, bueno, en el Polo Sur, discúlpenme. Eso sí, creo que va a haber más ciudades. Es cierto que la industrialización y este tipo de cosas no los he tocado, pero es importante saber que en los cómics, y otra vez me digo, esto en los cómics pasa, pero puede llegar a ser descanonizado, así que tómenlo con pinzas. En los cómics, lo que pasa es que ya van construyendo fábricas que pues vamos a ver o vimos en Korra,
pero podríamos poner en la situación de que ya es todo un polo, huevón, es todo un continente, es gigante. Puedes tener varias ciudades, conexiones, políticos, ya hay un jefe tribal en una, pero puedes poner representantes en cada uno como los alcaldes. A eso voy, ya siendo una entidad muchísimo más industrializada, con varias ciudades y no todos centrados en una única ciudad, que es cierto que la tribu Agua del Sur se estaba recuperando, ya que eran, recuerden que en Avatar solo había un pequeño pueblito de par de personas, de hecho creo que los podía contar con las manos con los dedos de mi mano, discúlpeme, que no sé ni hablar. Pues toda una ciudad ya un poquito más grande. Para tiempos del nuevo Avatar podría ser ya no solo una, sino varias ciudades con sus respectivos representantes, lo cual sería muy interesante. Eso sí, los representantes internacionales creo que sí van a ser escogidos por el jefe tribal de las personas que él confíe. Ahora, por el otro lado de la moneda, o por la otra cara de la moneda, discúlpeme, la tribu Agua del Norte no creo que haya tantos cambios. En el sentido de que, pues, Esca y Desca, no sé si se van a hacer norteños, si tendrán descendencia, si es que tampoco me llegué a enterar muy bien cómo se dio la sucesión hacia Unalaq o hacia el padre de Unalaq, y es que, pues sabemos que en la leyenda de Aang, se me fue, el espía de la luna se murió y supuestamente era la única hija del jefe tribal. Entonces no sé cómo fue la sucesión ahí, pero bueno, supongo que Esca y Desca tendrá un hijo, pero siento yo que va a tener un consejo, ya que todo el mundo se está tirando hacia la democracia. Sería muy raro o pondrían muchos peros. El mismo pueblo puede decir, oigan, ¿por qué el resto del mundo lo hace y nosotros no? Lo mismo que he dicho para la Nación del Fuego aplicaría aquí. Obligarían a pues al jefe tribal a tener tal vez no un congreso, porque esta nación ya es un poco más pequeña. Es cierto que también creo yo que se podrían expandir a hacer ciudades, todo eso, pero en el principio es solo una gran ciudad, una gran metrópolis. Podrían hacer el hecho que, pues, está bien, entonces los consejeros tribales, ya no un congreso, simplemente los consejeros tribales sean elegidos por ustedes el pueblo y yo sigo como jefe tribal aquí a mi pedo, sinceramente. Entonces, con eso, básicamente harías las cosas bien. Podrías hacer bastantes amagos, tener diferentes perspectivas. Y como digo, lo mismo que pasaría en la tribu del sur, pasaría en el norte. En el sentido que haya más ciudades en el polo. Es decir, con tecnología incluso puedes tener aire acondicionado o calefacción, lo cual permitiría a la gente vivir más pacíficamente y adentrarse más en los polos. Muy interesante y creo que sobre todo la tribu Agua del Sur va a cambiar bastante. Ahora sí, hablemos de la nación que pues me hizo hacer este video. Es cierto que la nación de la Tierra ya está haciendo cambios. De hecho, es la que sí o sí va a cambiar. Va a pasar de ser una monarquía a ser una república. ¿Cómo va a funcionar esa república? Pues lo vamos a tocar en este video. Pero déjenme dar una teoría, una idea. No estoy seguro de qué es lo que es. Me explico. En varios foros me he estado dando cuenta que consideran que esto está pasando. De hecho, no he leído los cómics de Korra en los que pasa, teóricamente hablando, pero dejémoslo en que como pues esto es una teoría, puede llegar a pasar. ¿Qué pasa? Sao Fu podría independizarse al igual que la Ciudad República es independiente. De hecho, aquí hago un pequeño inciso. No he hablado de la Ciudad República porque creo yo que va a ser intacta, es decir, no va a haber ningún cambio. Y de hecho me gustaría que no regresamos a Ciudad República en la época del nuevo Avatar. Me gustaría explorar qué pasó en el resto de tribus, en especial en la Nación del Fuego, con el nuevo Avatar. Decir, miren, esto es el gran cambio. Las dos. Entonces, con eso ya dicho, pues Sao Fu podría independizarse. De hecho, pues, como digo, creo que en un cómic ya se comienza a independizar, o es lo que he visto que en varios foros dicen. Y no lo tomo como 100% canon, pero lo tomo como algo que sencillamente puede llegar a pasar y digamos que en este escenario pasa. Entonces, Sao Fu ya no forma parte del Reino Tierra. Es su entidad independiente y creo yo que los Sao Fu van a seguir siendo gente política muy importante, tal vez no la nobleza, en teoría, o pues algo así, pero creo yo que van a tirar más a la eh, república que a una monarquía, sinceramente. Ahora, centrándonos en el reino de la tierra.
Recordemos que en el Reino de Tierra hay diferentes, llamémoslas regiones, se utiliza otro término, pero yo les voy a llamar regiones, porque no me acuerdo ahorita el nombre. Con esto ya dicho, siento yo que va a haber no solo representantes de cada uno, sino también solo un presidente. Me explico. En la mayoría de las repúblicas de nuestro mundo, de hecho voy a tomar el ejemplo de la estadounidense porque pues ¿cómo se llama? Los creadores son estadounidenses, entonces por ahí pues está muy cercano este aspecto. En Estados Unidos tienes un presidente y un senado. El senado tiene cierto número de representantes, cada estado tiene su número de escaños, es decir, me invento aquí números, eso acá no pasa en la vida real. Florida tiene 15 escaños, entonces se pone a los 15 personas que se votaron más. Algo así creo que podría pasar en el Reino de Tierra, es decir, va a haber un parlamento y un presidente. El presidente va a ser de políticas como que ya exploramos en otro video, diferentes partidos políticos y pues los escaños del Senado también van a ser importantes ya que mayoría siempre va a favorecer, disculpen que no sé ni hablar. Con esto ya dicho, vamos a ver, y la repartija puede ser muy interesante. Ciudades más importantes y menos importantes podrían tener más o menos escaños. De hecho, esa podría ser una probablemente que tenga el nuevo avatar. Por ejemplo, digamos que Basingse, por así ponerlo, ya que es la capital, le pueden tocar como, me invento, 30 escaños, mientras que una ciudad un poquito más reducida, como es la que al inicio de la cuarta temporada de Korra, Bolin llega para ayudar, podrían tener solo 5 escaños, siendo que Basing C puede llegar a ser en territorio más pequeño que esta ciudad X, que es muchísimo más grande, en territorio, no en ciudad, no en población de ciudad, sino en territorio. Es cierto que puedes decir, pero esta otra ciudad es más desierto que otra cosa, pero es cierto, pero esto podría llegar a tener varios problemas. Esto podría generar un centricismo de Basing C, siendo que al fin y al cuentas solo Basing C llega a contar. Eso pasa en bastantes ciudades, en países de Latinoamérica. De hecho, en mi país pasa bastante. Por eso quería llegar a tocar el tema. Sin embargo, creo que se va a poder hacer las cosas bien. La política, o al menos el sistema en sí, va a estar bien estructurado. Tal vez ahí lo más problemático, como dije en otro video, va a ser las ideologías y la mentalidad que va a tener la gente al llegar al puesto, más que cómo funciona en sí. Pero a mí yo quiero saber cómo funciona y por eso estoy haciendo estos videos. Ahora, con respecto a los presidentes, siento yo que la política va a ser la siguiente. Va a haber un presidente electo, pues tal vez electo por el pueblo, o el mismo Congreso electo por el pueblo va a escoger al presidente entre uno de sus representantes, que también es una posibilidad. No es común, creo que pasa en algunos países, no estoy seguro, pero la posibilidad existe. Entonces, ahí lo dejamos. Con eso ya dicho, los políticos internacionales, ya estado hablando mucho de esos políticos internacionales, porque ahorita voy a mencionarlos, también van a ser escogidos por el presidente y se van a renovar. Es decir, digamos que el gobierno es cada 5 años. Pues digamos que fulanito nombra Alcachofa, a Juanito Alcachofa de representante de la Nación de la Tierra. Por 5 años, Juanito Alcachofa va a ser el representante de la Nación de la Tierra. Pues terminan estos 5 años y ya fulanito ya no es el presidente, sino fulanita. Entonces fulanita cambia de representante. Algo así podría llegar a pasar. Ahora, he estado hablando mucho de representantes internacionales. Y aquí quería llegar a este punto. En muchos videos he hablado mucho de una ONU. Una ONU, una organización internacional que llegue pues, hacer eso. Política internacional, ver los intereses de todos los países, de todas las naciones y digan, ok, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Dialogar, básicamente. ¿Por qué digo eso y por qué lo menciono aquí en la parte de la Nación de la Tierra? Porque sencillamente creo que el centro de esta organización podría darse en la Nación de la Tierra. Me explico, eso es más una teoría que otra cosa. Supongamos que esa sociedad existe, que hay existe esto y pues no, llamémosle ONU, ya para facilitarme la vida. La ONU existe y pues todos los representantes internacionales de cada nación se tienen que ir ahí pues a discutir.
No creo que sea algo tipo lo que pasa en Latinoamérica, de que pues se reúnen una vez al año y luego se regresan a sus países y no hacen nada. En teoría yo creo que va a haber un lugar en específico, todos se van a ir y ahí van a estar trabajando todo el año. Sin embargo, ¿qué lugar que esto? Porque claro, si es que el lugar es en una ciudad, en una isla neutra, escondida de la mano de Dios, no va a ser tan eficiente. Sin embargo, aquí me gustó bastante esto que vi de la Unión Europea. En la Unión Europea existe una sede que va cambiando, no sé, cada cierto tiempo. De hecho, creo que la actual es Barcelona. Entonces podría darse algo similar. Aquí la nación de la Tierra, bueno, y todos, pues dicen, ok, un año en la Nación del Fuego, un año en la tribu Agua del Norte, otro año en la tribu Agua del Sur, y se va rotando, se va rotando, se va rotando, y ahí se va la ONU siempre. Siendo interesante que en el año, y por eso lo menciono aquí, en el año en el que el Avatar está activo, la sede de esta ONU del mundo de Avatar estaría en la nación, en el Reino Tierra, discúlpenme. Siendo más específico, en Basing C, justo en épocas electorales, sería un desmadre total, porque ahí tienes a las entidades internacionales viendo eh, tus, tus votaciones, tus elecciones, al avatar, sería todo un desmadre. Creo que sería muy interesante. Entonces, para resumir, pues en esa situación, el escenario político sería un Senado, un presidente electo ya sea por el Senado, que es electo por el pueblo, o por el mismo pueblo de forma indirecta. Habría entidades internacionales en el sentido de que, pues, un representante internacional, y en el caso de la época en la que vive el nuevo avatar, este nuevo avatar viviría justo en el año en el que la nación de la Tierra, siempre la llamo la nación de la Tierra, discúlpeme, la nación de la Tierra tendría en su lugar, en una ciudad, ya sea Omashu o Basing C, pues la central de la ONU para tener todo el foco en las elecciones de ahí. Creo que lo que hemos hablado aquí es interesante. Espero que al menos algo se llegue a dar. Los cambios políticos van a ser muy grandes. Las tecnologías, todo va a dejar que el mundo cambie bastante. Aquí he sido bastante conservador en muchas cosas. No me quiero meter en que la globalización y esto, lo otro, sino algo un poquito más fácil y terrenal de hablar. Así que bueno, sin nada más que decir, que pues muchísimas gracias si te has quedado hasta aquí. Like, comentarios, suscribirte, todo lo que quieran. Compartir este video que recién está empezando y eso me ayudaría bastante. Y pues nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.